Cuando nosotros hablamos de una actividad de aprendizaje, una definición general pudiera ser que una actividad de aprendizaje comprende todas las acciones que el estudiante va a realizar dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esas actividades de aprendizaje, por lo general, las diseña el maestro con unos fines didácticos basados en los objetivos que tenemos para cada unidad. Entonces, de manera general y desde el punto de la didáctica, eso es lo que se relaciona con actividad de aprendizaje. Sin embargo, desde el contexto de Moodle, que es donde vamos a hablar, cuando nosotros hablamos de actividades en el concepto de Moodle, si ustedes se fijan, acá nos aparece lo que Moodle se refiere con actividades, son una serie, por así decirlo, de herramientas que vienen integradas dentro de la plataforma, que son estas que tenemos acá, lo de la base de datos, el chat, etcétera, etcétera, que nosotros como docentes configuramos dentro de Moodle para que nuestros estudiantes puedan hacer ciertas asignaciones que nosotros tenemos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar esas dos cosas porque podría crear confusión, porque como les decía, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico, cuando asociamos actividades de aprendizaje, son todas las cosas que el estudiante va a hacer, pero que ya son previamente diseñadas por el docente. Sin embargo, desde el contexto de Moodle, ellos llaman, y lo tienen logueado bajo ese renglón, actividades, a estos diferentes enlaces o herramientas o ayudas que se tienen dentro de la plataforma y que podemos nosotros configurar. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, mañana vamos a ver, aunque la maestra Erika comentó de muchas de ellas hace un momentito, si se fijan cuando hablaban ahorita de la configuración de Jitsi, si se fijan aquí aparece como dentro de una actividad, luego la maestra Evelyn pues es quien realmente va a estar hablando sobre eso, pero es para que tengamos esa diferencia. Entonces, cuando hablamos de recurso de aprendizaje, vuelvo otra vez, le pongo un contexto de una definición. Un recurso pudiera ser cualquier tipo de material con fines didácticos que nosotros como docentes colocamos, ¿para qué? Para diseñar nuestras actividades de aprendizaje. Eso nos va a permitir que lo que nosotros queremos transmitir a través de la enseñanza a nuestros estudiantes lo podamos facilitar. Y dentro de esa categoría nos dicen que esos recursos pueden ser escritos, pueden ser audiovisuales, etcétera, etcétera. En el contexto en que nosotros estamos, pues obviamente todos estos materiales serán puestos en línea. Por eso la definición general y amplia de recursos de aprendizaje, en este caso, la acortamos un poquito porque tenemos que hacer énfasis de que estamos en el contexto virtual. Entonces, yéndonos al plano de Moodle, cuando hablamos de recursos, de manera muy similar a lo que ocurría con las actividades, Moodle tiene una lista de elementos, pudiéramos decir, que ellos clasifican como recursos. Entonces, por eso es que es importante diferenciar esta parte, porque hay veces que se trae confusión porque cuando se habla indistintamente del concepto recurso y del concepto actividad, cuando el docente está con mucha tendencia a irse a la parte pedagógica, siempre en su cabeza está pensando en la definición de recurso o de actividad desde el punto de vista pedagógico. Sin embargo, cuando vamos a Moodle, no es que no tenga un contexto pedagógico, pero lo que pasa es que ya Moodle como plataforma ha hecho una agrupación de esos elementos a los cuales ellos hablan de recursos y de actividad. Entonces era por eso la importancia de poder hacer nosotros esa diferenciación para que se pueda entender en el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, inmediatamente nosotros activamos la edición. Voy a hablarles ahora de lo que serían las actividades y los recursos. Entonces, miren, ya inmediatamente yo activé mi edición, me voy a ir siempre al final de la unidad donde esté y me va a aparecer acá lo que me dice añadir una actividad o recurso. Si nos fijamos anteriormente, aquí hay elementos que ya, como les dije, en la configuración preliminar que nos aparece a todos dentro de nuestras aulas, la universidad puso algunas cosas, pero lo puso de manera orientativa para no dejar la plataforma vacía propiamente. Pero usted tiene la opción de poder eliminar esos elementos que están aquí, porque cuando ya usted le da aquí, lo puede borrar o simplemente los puede ocultar si no quiere borrarlos y
y porque no sabe si los va a usar más adelante, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros tenemos acá? Cuando nosotros le damos aquí a esta parte de añadir una actividad o un recurso, fíjense que se nos despliega una nueva ventana, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ventana aparecen todas las actividades que yo les mencionaba ahorita, que Moodle habla de actividades, ¿de acuerdo? Ya vimos la diferencia entre lo que es el concepto de actividades para Moodle, que son cada uno de estos elementos, a lo que nosotros como docentes concebiríamos como actividades, ¿de acuerdo? Y entonces, como les comentaba, esas actividades en el día de mañana, nosotros sí vamos a entrar con lujo de detalle. Bueno, no, del día de mañana no, porque ahorita la maestra Evelyn pues, nos va a hablar de cómo configurar Jitsi y unas cuantas cosas más. Sin embargo, vamos a verlas con bastante detenimiento. Entonces, ¿dónde me voy a ir? Me voy a ir específicamente a la parte de recursos y ahí es donde voy a estar interactuando con ustedes con un poquito más de detenimiento en el día de hoy. Dentro de estos diferentes recursos que Moodle nos brinda, yo voy a estar viendo con ustedes cómo yo puedo enlazar simplemente un archivo. En este caso puede ser un documento que esté en Word, un documento que esté en PDF, un documento que esté en Excel, una presentación de PowerPoint. Casi la mayoría de los formatos que se pudieran utilizar, pues en esta parte de poder hacer el enlace de un archivo, lo podemos nosotros utilizar. Entonces, siempre la dinámica, la temática es que cuando yo vaya a poder seleccionar cualquiera de las actividades o de los recursos, por ejemplo, en este caso, si yo voy aquí a la parte de archivo, hago un clic aquí, ahorita la maestra Erika señalaba que siempre es importante que uno pueda tener pues ya después un tiempito para leer la descripción que Moodle trae integrada. Y esto nos da muchísimo más información acerca de lo que estamos viendo. Obviamente nosotros estamos circunscritos netamente a la parte, por así decirlo, práctica, operacional, así que ya con más detenimiento entiendo que cada uno de ustedes pues podrá ir haciendo esas lecturas. Pero, por ejemplo, voy a enlazar un archivo. Por ejemplo, en este caso, yo voy a subir un archivo y en este caso voy a seleccionar, por ejemplo, una presentación de PowerPoint que yo tengo para mis estudiantes. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Siempre selecciono la opción que quiero, en este caso, archivo, voy a la parte de acá que dice agregar y cuando le doy a agregar, me aparece esta ventana en donde nombre. Aquí debemos nosotros siempre saber que cuando me habla de nombre, ese título de ahí va a ser el título con el cual nuestros estudiantes van a identificar ese elemento que yo coloque en la plataforma. Entonces, si yo les voy a poner una presentación de los orígenes de la física, pues lo correcto es que yo pueda ser lo más orientativo posible a mis estudiantes. Que ya cuando yo les diga, normalmente procuremos que el nombre que le pongamos a cualquier recurso o actividad que utilicemos de Moodle sea el nombre con el cual al momento en que nosotros conversemos con nuestros estudiantes le podamos decir literalmente, ustedes tienen ahí un enlace que dice presentación sobre los orígenes de la física. Ya ellos no le van a poder decir que por allá, por acá, no, se van a ir directamente a eso. Entonces, eso en el nombre, en la parte de nombre, es lo que el estudiante va a ver en la plataforma de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, tiene acá un circulito rojo en donde, con un signo de admiración, lo que nos está diciendo esto es que eso es de carácter obligatorio. Cada vez que usted va a poner alguna actividad o recurso, tiene que ponerle un nombre. Y eso es mandatorio. Sin embargo, por ejemplo, acá en la parte de la descripción, no necesariamente usted tiene que ponerla. Sin embargo, yo casi siempre recomiendo poner una descripción, aunque sea lo más breve,
porque nos sirve a nosotros para orientar el por qué estamos haciendo eso, pero también en el momento en que nuestros estudiantes le dan un clic al enlace, ellos van a ver lo que nosotros estamos describiendo en esa parte, porque eso les va a salir ya sea en el momento en que ellos hagan clic sobre el enlace, y aunque muchas veces nos quejamos de que ellos suelen a veces no leer, sin embargo, muchos estudiantes sí se detienen a leer. Entonces, esta parte de la descripción es importante, porque aunque ahorita cuando esté hablándoles un poquito más de detenimiento sobre las consignas, me voy a circunscribir a la consigna de una unidad per se, pero cuando nosotros le ponemos a nuestros estudiantes cualquier tipo de actividad, debemos tratar siempre que en esa descripción utilizar ese espacio para ponerle una especie de consigna. Recuerden siempre que la consigna, ¿qué es lo que hace? Guiar al estudiante sobre el uso que le va a dar a ese enlace que yo le estoy colocando ahí. Entonces, quizás podemos aprovechar ese espacio de la descripción para hacer una pequeña consigna en donde yo les pueda quizás decir, deben leer esta presentación y posteriormente en la clase siguiente estaremos debatiendo sobre tal cosa. O sea, lo que ustedes quieran hacer con ese documento, recuérdense que lo que estamos es subiendo un archivo. Este procedimiento que yo estoy haciendo le sirve a usted para que si usted quiere subir un archivo, como les dije, en Word, en PDF, en PowerPoint, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. O sea, cualquier documento que usted quiera subirle a sus estudiantes, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el tipo de archivo que usted le vaya a subir al estudiante, pero siempre la pantalla que le va a aparecer va a ser esta que estamos viendo acá. Así que aunque yo esté subiendo una presentación de PowerPoint, cuando usted quiera subir cualquier documento, pues este es el enlace que va a utilizar sin ningún tipo de percance. Obviamente, también es importante que nosotros tengamos la previsión de saber que tenemos un máximo, que lo estipula acá, la plataforma dice el tamaño máximo para archivos es de 20 megas. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta, aunque normalmente se estila que cuando uno le coloca materiales a los estudiantes, pues traten de no ser materiales muy extensos, no con muchas páginas, no muy cargados, para que ellos pues no se sientan muy abrumados, muy agobiados, pero ya eso es parte de otros elementos. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, a veces lo que yo hago es, para no dejarlo vacío, copio el mismo título, simplemente sombreé, le di control C y luego le di control V para pegarlo en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo puedo poner esta descripción en la parte de si quiero abundarle más a mis estudiantes, pues le puedo abundar un poquito más. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si yo activo este botón de acá, me dice, va a mostrar la descripción en la página del curso. Yo le voy a dar activar ahora para que ahorita cuando se salve la actividad, ustedes vean la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar esa parte ahí para que ahorita la veamos. Entonces, luego de esto, ¿qué hago? Simplemente voy acá, a donde está acá, que si se fijan, desde que me paro sobre él, me dice agregar, se activa. Cuando le doy ahí, me va a aparecer esta nueva ventana. Le voy a dar seleccionar archivo. Y si se fijan, en mi caso ya yo lo tenía configurado para que ahorita cuando entrara no tener que ir muchas veces a hacer una ruta muy larga. Pero siempre es importante, por ejemplo, miren, yo siempre aconsejo esto. Yo creé una carpeta que se llama taller porque ahí puse todo lo que iba a tener que compartir con ustedes para no tener que estarme moviendo de un sitio a otro. Entonces, lo recomendable es que usted en su computadora pues pueda, si tiene materiales para la unidad 1, unidad 2, etcétera, etcétera, que usted cree una carpeta en su computadora para cada una de sus unidades y ahí todo lo que usted sepa que va a utilizar en una unidad en específico, usted pueda almacenarlo ahí para que en el momento en que vaya a buscar la información que va a necesitar, pues no tenga que hacer muchos cruces ni muchos cambios y es más cómodo así. Entonces, como les dije, por ejemplo, ya yo tenía pensado subir esta presentación para ustedes como archivo, ¿verdad? Entonces, ya automáticamente le di, si se fijan, ya aquí se pone el nombre del archivo que yo estoy adjuntando y el formato que tiene. Entonces, simplemente, inmediatamente ya yo lo puse en esta, ya lo enlacé
Aquí no es necesario poner el nombre, si se fijan no tiene nada que me dé mandatorio, por lo tanto yo por lo general no suelo colocarle nada ahí. Entonces simplemente lo que hago es darle en la opción subir este archivo. Automáticamente me vuelve a la pantalla anterior, o sea, a la ventana anterior. ¿Se acuerdan que ahorita yo les había dado aquí? Y miren ahora cómo se puso este icono que no estaba ahorita. O sea, ahorita nada más me aparecían solamente estos dos enlaces, sin embargo, ahora me aparece la parte de este nuevo enlace. En lo que me pide es que si yo en un determinado momento tengo varios documentos ahí y yo los quiero descargar, nuevamente pues le doy esa opción y me los puedo regresar, por así decirlo. Entonces, normalmente aquí hay una serie de configuraciones dentro de las cuales, por lo general, en esta parte de apariencia es interesante. Si yo acá en apariencia les dejo automático, lo que va a pasar es que cuando mi estudiante abra, dependiendo a veces el tipo de archivo, porque eso lo he visto que a veces cambia dependiendo configuración y a veces incluso dependiendo del buscador que uno tenga. Lo que debería pasar es que cuando le doy automático me abra automáticamente, así como su nombre lo indica, y que se me sustituya, por así decirlo, la página de Moodle per se y aparezca el documento. Eso suele a veces pasar. Hay otros casos en donde simplemente me aparece el enlace por aquí debajo y tengo que abrirlo. A veces no hace la descarga automática y a veces tiene que ver con el tipo de formato de archivo. Por lo general, siempre que lo tengamos en PDF siempre le va a salir de manera automática, sale la pantalla de inmediato. Pero bueno, normalmente por default viene la parte de automático, pero tiene estas varias opciones. Yo, por cuestiones de tiempo, no me voy a detener en enseñarle cada una de las cosas, pero sí voy a tratar de motivarles encarecidamente a que usted, pues cuando lo esté haciendo, haga la prueba. O sea, usted lo hace, lo pone en automático, sale, ve cómo se ve, vuelve, entra, lo modifica, lo pone luego en incrustar, en abrir, en ventana emergente, para que usted vea las diferentes opciones que le da y usted pueda elegir la forma que más le guste para que sus estudiantes se le descargue de esa manera cuando ellos accesen, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar como automático. Entonces, normalmente aquí, si yo quiero que mi estudiante no vea este documento que yo estoy subiendo desde antes de yo darle a guardar, yo aquí puedo hacer un clic y poner ocultar a los estudiantes. Eso es porque a veces nosotros queremos preparar todas las cosas y lo que queremos es que ellos lo vayan viendo más adelante, pero si no, si usted entiende que es una actividad o un recurso que ellos van a utilizar de inmediato, lo puede dejar en donde dice mostrar en la página del curso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estas son ya restricciones que tienen que ver con el hecho de que si yo quiero, por ejemplo aquí, que esto lo vea un grupo en específico. Si se fijan, yo tengo dos secciones de física básica. Tengo la 338 y la 340. Si yo quiero que esa presentación solamente la vea el grupo de la sección 338, yo le di previamente a grupo y luego aquí le doy la 338. Pero si a mí no me interesa añadir una restricción, sino que todo lo que yo ponga, quiero que lo vean simultáneo, mis dos secciones, o si usted tiene 5 secciones de física básica y la quiere que lo vean los 5, pues simplemente no tiene por qué añadir una restricción, o sea, no tiene por qué segregarlo por secciones, ¿de acuerdo? O sea, solamente entré para que ustedes vieran, pero realmente yo no lo voy a usar porque lo voy a utilizar para mis dos secciones per se. Entonces, si a veces uno quiere acá limitar el tiempo de que los estudiantes tengan la disponibilidad de hacer check por un determinado tiempo o que tengan ese acceso al documento, nosotros pudiéramos habilitar aquí una fecha. Yo por lo general no lo hago, sino que se lo dejo ahí disponible porque por lo general cualquier documento que usted le suba se supone que es para que el estudiante pues tenga acceso en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces,
la parte acá de las marcas y de las competencias, eso por lo general todavía no lo tienen configurado dentro de la plataforma, así que por eso no lo tocamos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo base aquí es que yo haya colocado el nombre, poner una breve descripción, subir mi archivo per se, hacer la selección de cómo yo quiero que mi estudiante lo vea y posteriormente decidir si va a ser un documento para un grupo o para varios grupos, o sea, para varias secciones o no, y ahí yo tendría la parte de la restricción y ya finalmente cuando le doy guardar cambios y... Ay, espérense que yo no voy a usar eso, ya ahí lo cerré. Bien, ahora sí. Perfecto. Entonces, cuando le doy guardar cambios, siempre, ¿qué va a pasar? Todas las actividades o recursos que usted cree dentro de una unidad siempre van a aparecer al final de la unidad. ¿De acuerdo? Siempre se van a ir al final. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mover esa actividad o recurso que cree, mira, ya yo subí aquí mi archivo, ¿se acuerdan que yo le había puesto presentación sobre los orígenes de la física? Miren lo que quiero que vean aquí. Si se fijan, este es el nombre que mis estudiantes van a ver, pero esto que está aquí es lo que yo puse en la descripción. ¿Y por qué se ve ahí afuera? Porque cuando estaba en la parte de descripción, yo le puse un check en la parte en donde yo decía que quería que se mostrara en la página frontal. Entonces, se lo puse para que lo vieran. Yo por lo general no lo hago porque no me interesa que quede en la página frontal porque ocupa mucho espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver aquí, como estamos viendo la parte de editar y de integrar los recursos de actividades de manera simultánea. Aquí, cuando le doy a editar, me sale esta nueva ventanita, entonces le doy editar, ajustes y me vuelve a mi página inicial. Entonces, ahora simplemente, si se fijan, si yo desactivo esto y me voy ya directamente aquí abajo y le doy guardar los cambios y me voy aquí debajo, si se fijan, ya no me aparece esa información que yo tenía en la descripción, sino que simplemente me aparece el nombre que yo le puse a mi enlace del archivo que subí. Entonces, normalmente, de manera visual, nosotros, los docentes y los estudiantes también se van acostumbrando a lo siguiente. Como es una presentación de PowerPoint, si se fijan, va a aparecer con un icono muy similar a lo que tiene el momento. Se van a dar cuenta que su icono de acá les va a cambiar un poquito en cuanto al diseño del color o la formita que tengan, ¿de acuerdo? Para que ahorita si después ustedes suben un documento en PDF o lo suben en Excel o en Word y les aparece diferente y dice, pero ve acá y qué fue lo que más subió. Es para que sepan que este iconito de aquí cambia un poquito dependiendo del tipo de documento que nosotros estemos subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si yo no quiero que mis estudiantes vean esta presentación, ahorita les había dicho que cuando la estábamos creando se puede dar la opción de que inmediatamente aparezca oculta, pero si ya yo la creé y ya de repente quiero que no se vea más, pues simplemente le doy a ocultar y me va a aparecer este mensaje debajo del enlace que yo creé diciendo no mostrado a los estudiantes. Eso significa que yo como docente sí lo tengo ahí, pero mis estudiantes no lo van a poder visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente si ya yo quiero que mis estudiantes lo vean, vuelvo aquí a esta parte de editar y me voy aquí y ahora le doy a mostrar. Ya se quita el mensajito de aquí y automáticamente ya la presentación vuelve a estar disponible para mis estudiantes. Ahora, con relación, voy a hacer clic sobre el enlace para que ustedes vean lo que me refería de cuando, al configurarlo lo dejé en automático. Si le doy aquí, miren lo que yo les decía. Hay veces que me abre el documento de una vez, pero sin embargo ahora en este caso, por la misma configuración que yo tengo en mi máquina, me está pidiendo que yo primero lo descargue, ¿de acuerdo?, en mi máquina y que después lo abra. A veces suele pasar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a cancelar y voy a modificar esa opción que yo tengo. Me voy a ir acá y lo voy a poner que me salga, por ejemplo, en una ventana emergente. Hay personas que no les gusta usarlo de ventana emergente. A mí casi siempre me gusta mucho
utilizarla porque me da la opción de que yo pueda seguir trabajando con Moodle y que si voy a tener que ver el documento aparte, pues tenga la ventana aparte. Lo único que creo que ahora cuando lo puse en ventana emergente, es probable que si yo no le doy el clic sobre ella, ustedes no la puedan ver, pero vamos a ver qué me hace ahí. No, miren, me está dando la misma opción y no debería. No debería. Me debería aparecer ya la presentación automática. Pero bueno, vamos entonces a hacer el cambio aquí. Y vamos entonces a verla en la parte de incrustar, a ver si me lo deja ver. Porque no me lo está permitiendo. Vamos a ver. Esas son cosas también que a veces pasa dependiendo de la configuración que la universidad propiamente hayan desarrollado en la plataforma. O sea, que eso suele variar de muchas formas. Miren, por ejemplo, a mí me sigue dando la opción de que necesariamente tengo que descargar el documento en mi computadora. Sin embargo, si se fijan, cuando yo le di ahí, como ya le di a incrustar, aquí debería de verse, ¿de acuerdo? Debería de verse ya la imagen del documento, pero parece que hay ciertas restricciones con la configuración que tiene la universidad y entonces por eso no le sale al estudiante de manera directa, sino que necesariamente parece que va a forzar a que el estudiante, cuando usted le suba un documento, él tenga que descargarlo y no lo pueda quizás ver directamente en línea, ¿de acuerdo? Pero eso es parte de, ¿verdad?, de lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, si se pudiera ver aquí la imagen, debería ya verse aquí el PowerPoint, como no se está, o sea, si se fijan, ver en como la semblanza de que debería aparecer, pero parece que tiene la restricción. Si yo quiero volver otra vez a mi unidad, simplemente aquí vuelvo y le doy clic sobre mi unidad y me va a llevar a mi unidad 1 donde estaba con el documento en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del otro elemento que voy a ver con ustedes, ya lo voy a hacer un poquito más rápido, es que si yo no quiero, por ejemplo, si yo voy a tener varios documentos que mis estudiantes van a tener montados ahí en esa unidad 1, en vez de yo tener que subirle 5 archivos y que me aparezcan esos 5 archivos así en línea como está acá, y yo los quiero poner en una sola carpeta donde yo diga quizás, mira, material de lectura, por poner un ejemplo. La otra opción que yo tengo, siempre yendo aquí a la parte de añadir una actividad o recurso, es que yo me pueda ir aquí a la carpeta, ¿de acuerdo? Le doy esta opción y es muy similar a lo que teníamos acá, pero yo voy a ir, por ejemplo, a poner, le voy a poner materiales. Entonces, carpeta para materiales. Y ya. Entonces, aquí, ¿qué yo voy a hacer? En esta carpeta yo voy a colocar todos los archivos que yo quiera que estén en esa carpeta. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a ir acá. Voy a seleccionar y vamos a suponer que ahí yo iba a tener este documento. Le voy a dar a subir este archivo. Ya le puse ahí una presentación. Mira, pero además de eso, yo les voy a colocar el programa de la asignatura, por ejemplo. Pues también se lo voy a poner ahí. Miren cómo se pone el otro al lado. Fíjense lo que yo les decía. Este es un documento de PowerPoint. Este es un documento en PDF. Miren cómo va un poquito. Bien, entonces, como les comentaba, si se fijan, dependiendo del tipo de archivo que yo vaya subiendo, miren que los iconos varían un poquito. Voy a subir otro más. Por ejemplo, voy a subir este que es un documento de Word. Y si se fijan, ya tengo ahí 3 documentos, ¿de acuerdo? Entonces, mis estudiantes lo van a ver de una manera diferente, ¿de acuerdo? Ellos no lo van a ver de esa forma, sino que ahorita vamos a ver cómo los estudiantes cuando entren lo van a ver. Esto es lo mismo que vimos ahorita
en la misma actividad de que si voy a subir un solo archivo o si voy a subir una carpeta con muchos archivos, esto es para que podamos diferenciar entre una u otra. O sea, cuando me dice archivo, solamente puedo subir un solo documento, pero en la carpeta yo puedo subir más de un documento a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le doy acá en guardar cambios y regresar al curso, fíjense que me aparece aquí esa carpeta que acabo de crear con el nombre que le puse, que es materiales. Entonces, cuando nuestros estudiantes hagan clic sobre la carpeta, miren cómo les va a aparecer. O sea, todos los documentos que usted le adjunte al estudiante en esa carpeta per se, les van a aparecer ahí. Y ya ellos pues pueden o descargar la carpeta completa o pueden descargar cada uno de los documentos uno a uno. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver acá. Entonces, pasa lo siguiente. Siempre que yo quiera poder modificar, mira, yo quiero agregar o quitar uno de esos materiales que puse ahí, uno de esos archivos, voy a editar, me aparecen aquí otra vez y vamos a suponer que yo diga, no, espérate, me equivoqué y le subí el programa aquí, pero ya yo no lo quiero poner el programa ahí, sino que se lo quiero poner en otro lado. Usted puede simplemente hacer clic sobre el documento y darle a borrar, ¿de acuerdo? ¿Está seguro que desea borrar el archivo? Yo le digo que sí y ya simplemente ya no tengo eso acá. Le doy en guardar cambios y cuando voy a mi carpeta, nuevamente sigue estando mi carpeta de materiales, pero ahora solamente tengo 2 documentos. O sea que lo que usted pone ahí, en el momento en que usted desee modificarlo, ¿de acuerdo? Pues usted puede quitar y agregar. De hecho, si ahora quiere volver a la misma carpeta y poner más material ahí dentro, pues lo puede hacer también. O sea que ahí nos da esa opción de que nosotros podamos pues siempre modificar lo que tenemos en cada una de esos recursos que estamos colocando ahí. Entonces, eso era lo que quería mostrarles en cuanto al uso de subir un archivo y subir propiamente una carpeta con más de un archivo.